Y continuando con la saga del queso cottage, hubo alguien que me comentó en el video que el método que expliqué anteriormente se tarda mucho y el queso no salió y que esperaban que hiciera un método más práctico. Bueno, les comento que el queso cottage puede o no tener pedacitos de cuajada. Yo probé el cottage con pedacitos de cuajada y crema y no me gustó mucho porque no tiene mucho sabor. Por eso decidí hacerlo un poco más ácido y por supuesto más pastoso. El hecho es que hoy los voy a complacer y voy a hacer el queso cottage utilizando el segundo método, que consiste en utilizar rennet o cuajo. A mí me gusta más hacerlo así por el simple hecho de que me gustan los sabores más fuertes. Para hacer el cottage deben primero escoger la leche que van a utilizar. Les cuento, en relación al tipo de leche es importante que utilicen leche pasteurizada de vaca, pero esta debe ser no homogeneizada. A veces pasa que los envases de leche dicen que la leche es pasteurizada o que es leche fresca, pero no dicen si es homogeneizada o no. Y aquí les va el primer tip. Para saber si la leche es no homogeneizada, solo miren en el área de la tapa. Si ven que se acumula crema, esta leche es no homogeneizada. Si no hay crema, quiere decir que es homogeneizada y les sugiero buscar otro proveedor de leche para hacer el queso. Tampoco les va a servir si la leche es ultra pasteurizada, ya que esta leche tiene todas las moléculas de proteína desnaturalizadas y cuando la cuajamos, lo que van a conseguir es ricota. Ahora bien, si lo que tienen es leche homogeneizada, utilicen cloruro de calcio y resuelven el problema. Ahora, ¿cómo sabemos si la leche es ultra pasteurizada? Muy fácil. Generalmente los proveedores de leche lo escriben en el envase y si la leche solo dice pasteurizada, úsenla. De todas maneras, escoger el tipo de leche que vamos a utilizar para hacer nuestros quesos es un proceso por el cual pasamos todo lo que estamos en este menester. Así que si utilizan la leche que sea pasteurizada o no pasteurizada, si no saben que si es la leche apropiada o no, simplemente úsenla y si consiguen un cuajo débil o solo tienen ricota, no se preocupen que no están solos. Solamente cambien el tipo de leche hasta que consigan la leche adecuada. Así que no se mortifiquen por eso. Hablemos ahora de los cultivos lácticos. Para hacer el queso cottage pueden utilizar cultivos de tipo mesofílico o termofílico. Esa decisión es de ustedes. Solo recuerden calentar en el rango de temperatura donde los cultivos se reproducen más favorablemente, porque si calientan fuera de ese rango, matarán la bacteria y la leche no se va a acidificar. Si desean saber más acerca de los cultivos lácticos y sus rangos de temperatura, miren mi programa Pregúntale al Dr. Quesero número 41 en el link que les pongo aquí arriba. Ahora bien, si no tienen en ese momento cultivos lácticos, pueden utilizar yogur, pero lean el tipo de cultivo que tiene el yogur para que sepan el rango de temperatura al cual calentar. Bueno, ya estamos hablando mucho para el tiempo que estamos conociéndonos, así que vamos a empezar ya. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro de mis videos. Y si todavía no se han suscrito, los invito a hacerlo para que puedan ver de primera línea todo el contenido que continuamente estamos subiendo. También los invito a formar parte de mi programa de membresías para que aprendan mucho más de este bello arte de hacer quesos artesanales en casa. Les aseguro que conmigo van a aprender a hacer quesos y no solo los quesos de su país, sino cualquier tipo de quesos. Bueno, empecemos. Para hacer el queso cottage vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 4 litros de leche completa no homogeneizada, 2 mililitros de cloruro de calcio, un 16 teaspoon de iniciador mesofílico, como les dije pueden utilizar yogur, yo en este caso estoy utilizando 125 gramos de yogur de tipo mesofílico. También necesitan unos 25 mililitros de rennet o cuajo disuelto en media taza de agua sin cloro. ¿Okay? Y para obtener un cuajo más fuerte pueden utilizar el doble, es decir 2,5. Y por último van a necesitar 12 gramos de sal. El equipo que vamos a necesitar es el siguiente. Una olla grande de entre 6 y 8 litros de capacidad, un cuchillo grande o una lira para quesos, una gasa para quesos, una pipeta plástica o un gotero y un medidor de pH. Paso número 1, calentamiento y maduración de la leche. En este paso debemos calentar la leche hasta que llegue a 35 grados centígrados
y ya alcanzada la temperatura, viertan el cloruro de calcio y los cultivos lácticos o el yogur. Y una vez colocados estos, esperen 5 minutos para que estos se hidraten. Y ya hidratados, revuelvan bien por 1 minuto para que estos cultivos se integren en la leche. Si usaron yogur, no tienen que esperar los 5 minutos y ya disueltos los cultivos, estos se van a alimentar de la lactosa de la leche y la van a madurar. El tiempo de maduración que deben tener la leche es en ambos casos de 30 minutos. Paso número 2, cuajado. Para cuajar la leche, coloquen los 1.25 mililitros de cuajo disuelto en agua sin cloro y revuelvan bien por 1 minuto para que el cuajo se integre en la leche y dejen reposando todo para que la leche se cuaje. Esta se debe cuajar en unas 6 u 8 horas y el cuajo que lograrán va a ser un cuajo suave. Ahora bien, todavía no saben si la cuajada tiene la acidez necesaria para lograr el sabor característico del queso cottage. Ahora, para saberlo, deben medir el pH de la cuajada y este debe tener un valor de entre 4.6 y 4.5. Y si efectivamente esos son los valores de acidez o de pH, pueden proceder al siguiente paso, que es el corte de la cuajada. Paso número 3, corte la cuajada. En este paso ya la cuajada debe estar firme y debe tener la textura de un manjar blanco, un pudín o un yogur. Para cortar la cuajada, simplemente córtenla con el cuchillo en cubos de 1 centímetro. Yo en este caso estoy cortando con la lira porque para mí es mucho más fácil. Pronto tendré las liras disponibles en mi tienda virtual de Amazon, así que estén pendientes para que las busquen porque es muchísimo más fácil cortar la cuajada con la lira. Si desean saber más detalle de cómo cortar la cuajada con cuchillo, miren mi video de corte de cuajada en el link que les pongo aquí arriba. Paso número 4, escaldado de la cuajada o segundo calentamiento. Ya cortada la cuajada, esperen unos 10 minutos para que empiece a liberar suero y pasados los 10 minutos, empiecen a revolver suavemente hasta que noten que la cuajada flota en la olla. Cuando ya la cuajada esté flotando, déjenla reposar por unos 20 minutos y pasados los 20 minutos, prendan la estufa para empezar a calentar la cuajada. La idea es llevar la cuajada de 35 grados centígrados hasta 50 grados centígrados, revolviendo cada 15 o 20 minutos para que la cuajada no se deposite en el fondo de la olla y no se apermase. Este calentamiento deben hacerlo a fuego lento a razón de 1 grado centígrado cada 4 o 5 minutos. Es decir, que les tomará unas 2 horas aproximadamente llevar la cuajada de 35 grados centígrados a 50 grados centígrados. Recuerden en este paso revolver la cuajada cada 15 minutos para que ésta no se apermase. Así que como les dije en el video anterior, tómense una pastillita de tranquilina o pacienciamicina y relájense. Y mientras esperan, los invito a ver este playlist de lo mejor de mi canal siguiendo el link que les pongo aquí arriba. Ya pasadas las 2 horas, la cuajada debe estar firme. Sin embargo, para saber si la cuajada está lo suficientemente firme, cójanla entre sus manos y exprímanla. Y si todavía tiene la consistencia de un flan, quiere decir que todavía no está lista. Ahora, si por el contrario, la cuajada, al tomarla entre las manos y abrir, ven que tienen un pedazo de queso compactado, quiere decir que ya la cuajada está lista y pueden pasar al siguiente paso, que es el lavado de la cuajada. Sin embargo, yo en mi caso, como quiero la cuajada más fina, no voy a hacer la prueba porque ya mi cuajada está fina, así que no tengo que hacer nada. Paso número 5, lavado. Este paso es opcional y se hace si desean un queso cottage no tan ácido. Para lavar la cuajada, simplemente drenen todo el suero de la olla y coloquen agua fresca que esté aproximadamente entre 49 y 50 grados centígrados. La idea es que el agua fresca le quite un poco de acidez a la cuajada. Revuelvan hasta que la cuajada flote en la olla y vuelvan a sacar nuevamente todo el agua. Repitan este procedimiento dependiendo del grado de acidez que deseen en su queso cottage. Yo en mi caso solo voy a lavar una vez para que vean el procedimiento. Si la cuajada es muy fina como la mía, laven la cuajada directamente dentro de la gasa, así como lo hago yo en el video. Y ya lavada la cuajada, pueden pasar al siguiente paso, que es el desuerado. Paso número 6, desuerado final. Ya lavada la cuajada, vistan un colador con una gasa para quesos, viertan el contenido de la olla en la gasa y dejen todo colgando de la llave del fregadero para que drene. Cuando la cuajada ya esté lo suficientemente seca, pongan la cuajada en un bol de vidrio y enfríenla hasta que llegue a unos 4 grados centígrados. Paso número 7, condimentado y degustación. Ya fría la cuajada, sáquenla de la heladera y procedan a condimentarla como mejor les parezca.
Yo hoy no voy a hacer la degustación porque ya la hice en el video anterior. Sin embargo, si desean ver cómo condimento y mezclo el queso cottage, miren el video en el link que les pongo aquí arriba. Bueno, espero que les haya gustado el video y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal y a activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de los videos que continuamente estoy subiendo. Les recuerdo que todos los sábados a las 9 de la mañana, hora de Nueva Zelanda, tengo mi programa Pregúntale al Dr. Quesero. Allí siempre hablo de un tema en particular y respondo las preguntas de mi audiencia. A veces tengo invitados, pero lo más importante es que si asisten, que además es gratis, van a ampliar muchísimo más su conocimiento sobre quesos artesanales. Ah, se me olvidaba. Les tengo una primicia. Pronto empezaré a hacer mi programa Pregúntale al Dr. Quesero en inglés para aquellas personas que no hablan español. Y si desean visitarme y saber más de lo que hago, solo vayan a mi sitio web drquesero.com o vayan a mi tienda de Amazon y escriban en el buscador de Amazon, busquen Dr. Quesero y allí van a ver todo lo que tengo disponible. Bueno, es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.